Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Revista Nuevo Tiempo, especial de jueves aquí por la pantalla del Canal de la Esperanza. Un momento, casi media hora de programa, donde compartimos muchísima información de actualidad y del mundo de la tecnología, de la naturaleza, del mundo animal también, aquí en la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Mi nombre es David Gervasoni y junto a Belén Mizuku estamos listos ya para compartir ese momento de información. ¿Cómo estás? Así es, David, todo bien, gracias a Dios. Feliz de estar reencontrándonos una vez más aquí, una nueva semana. Pero como vos decías, repasar información de todo tipo. Y hoy tenemos algo muy especial, ¿Qué vamos a tener? A ver. Muy especial, tiene que ver con un eclipse, me parece. Todo el mundo hablando. Vamos a ver, vamos a ver los principales títulos de esta edición. El pasado lunes 8 de abril, un eclipse solar total pudo ser observado por millones de personas en Norteamérica. Hoy veremos cómo fue la experiencia de quienes pudieron apreciarlo y todo lo que dejó este fenómeno natural. Como forma de combatir la información falsa o engañosa que circula en las redes sociales, la empresa Meta, dueña de Instagram y Facebook, anunció que va a identificar audios, fotos y videos creados por la inteligencia artificial. A 6 meses del conflicto entre Hamás e Israel, a través de un informe especial, destacamos el trabajo voluntario de desplazados, de ONGs y algunos países, quienes llevan un poco de alivio a la población que sufre las consecuencias de la guerra. Estas fueron las principales noticias que tendremos en esta nueva edición de Revista Nuevo Tiempo. Así comenzamos este especial de los días jueves. Una vez más, bienvenidos a Revista Nuevo Tiempo especial de jueves. Iniciamos esta edición de Revista Nuevo Tiempo hablando sobre toda la expectativa que generó el eclipse solar que solamente pudo apreciarse en Norteamérica. Así es, David. Fue el lunes cuando cerca del mediodía la costa del Pacífico en México quedó a oscuras ante la mirada de millones de personas que estaban expectantes ante el fenómeno natural. Correcto, y a continuación todo lo que dejó el primer eclipse solar del 2024. La costa este de México se quedó a oscuras el lunes por un eclipse de sol total, un fenómeno esperado por millones de personas y cuya trayectoria atravesó también Estados Unidos y Canadá. La sombra de la luna sumergió la costa del Pacífico de México en la oscuridad total a las 11:07 de la mañana y recorrió Estados Unidos antes de volver al océano sobre la costa atlántica de Canadá, poco menos de una hora y media después de tocar tierra. Esta experiencia maravillosa. Fue un momento extraordinario que jamás habíamos vivido, la verdad nos encantó, fue un momento especial en nuestra vida, estamos muy felices. ¿Cuál fue el... A lo largo del camino de totalidad del eclipse, en el que la luna ocultó completamente al sol durante unos minutos, se planificaron festivales, fiestas e incluso bodas multitudinarias. En Ciudad de México, la gente se reunió alrededor del emblemático Ángel de la Independencia y en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presente en la ciudad de Mazatlán, donde el eclipse se pudo ver en su totalidad, se sorprendió cuando el sol se convirtió en una corona de fuego en torno a la luna. Pues cuando el sol fue cubierto totalmente, ahí fue algo que mágico, pues literal. Tú lo ves y no te la crees, piensas que estás en una película, apocalipto y así. Mucha emoción de ver el cambio de un momento a otro, estar con toda la claridad y de repente oscurecer y lo mismo, viceversa, volver a ver el amanecer, las gaviotas de un lado a otro no encontraban su lugar, sí, muy bonito, muy espectacular. Vi como el sol tenía la forma de una luna, como una media luna, y el cielo a su alrededor estaba oscuro porque, como en los lentes, todo se ve básicamente negro. Un eclipse total ocurre cuando la luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el sol, bloqueando temporalmente su luz en pleno día. El sol es unas 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar. El evento también fue de interés científico y la NASA lanzó cohetes sonda antes, durante y justo después del eclipse desde Virginia, en el este de Estados Unidos. El objetivo era medir los cambios causados por la oscuridad en la parte superior de la atmósfera terrestre, la ionosfera,
por donde pasan gran parte de las señales de comunicación. La corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, se hace especialmente visible durante un eclipse y se observaría con atención, ya que ahí es donde se producen las erupciones solares. El próximo eclipse total será visible en Estados Unidos y tendrá lugar en 2044. Antes, habrá un eclipse total en España en 2026. Y ahora cambiamos de asunto porque este domingo se cumplieron 30 años del genocidio en Ruanda, cometidos contra el pueblo Tutsi y considerado uno de los más sangrientos de la historia. Los actos oficiales se realizarán durante toda la semana y apuntan a homenajear a las víctimas. Muchos ruandeses creen que este tipo de homenajes sirven para aprender del pasado y así construir una sociedad mejor. Ruanda llevó a cabo una vigilia este domingo en conmemoración a los 30 años del genocidio del pueblo Tutsi en manos de los Hutus en el año 1994. La matanza duró 100 días y se cobró la vida de 800.000 Tutsis y Hutus moderados, en una de las masacres más sangrientas de la historia reciente. Para el presidente de una de las organizaciones de sobrevivientes al genocidio, Philbert Gagwensir, los actos oficiales son muy positivos porque demuestran la intención de recordar y aprender sobre el pasado. Es una 30e conmemoración, mais parce qu'il y a eu une première fois. Esta es la 30ª conmemoración, pero es porque hubo una primera vez y demuestra que el gobierno ruandés, desde el principio, una vez finalizado el genocidio, creyó que el recuerdo era imprescindible para la reconstrucción del país y para enviar un mensaje a la humanidad. Tras la vigilia, el propio presidente del país, Paul Kagame, encendió una llama en el Memorial de las Víctimas, localizado en la ciudad de Kigali, donde se estima que hay más de 250.000 cuerpos enterrados. En medio de la ceremonia, Kagame expresó que la comunidad internacional tuvo responsabilidad al no haber hecho nada para detener la matanza. Los actos oficiales del domingo marcan el inicio de una semana de luto en todo el país, donde las banderas se mantendrán a media asta. Somos la generación venidera y por eso tenemos que conocer el pasado de nuestro país, para poder mantener la cultura de recordar lo que ha sucedido. Es mi deber y mi responsabilidad respetar cada momento de la conmemoración del genocidio contra los Tutsis. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que, como ruandés, me siento concernido por todo lo que ocurre en mi país. Así que no solo lo tomo como una responsabilidad, sino como algo con lo que debo convivir, algo con lo que debo socializar, A 30 años del genocidio de Ruanda, las lecciones son muchas. En un escenario de marcada polarización política que se alimenta de mensajes de odio, principalmente en las redes sociales, es imperiosa la creación de espacios de diálogos que trabajen en la construcción de sociedades que convivan en paz más allá de las diferencias. Los Tutsis, víctimas de la matanza del 1994, aún luchan por justicia, y en esa lucha se han transformado en un símbolo contra los crímenes de odio, no solo en Ruanda, sino también en el resto del mundo. Y continuamos con las noticias hablando de redes sociales. Todos sabemos que el impacto que estas generan en nuestra vida, más allá de los beneficios como el de acercar a las personas que se encuentran distantes, también existen riesgos, como por ejemplo las noticias falsas conocidas mundialmente como fake news. Melanie. Correcto, David. Y es en este contexto y como forma de combatir la información falsa o engañosa, la empresa Meta, dueña de Instagram y Facebook, anunció que va a identificar audios, fotos y videos creados por la inteligencia artificial. Veamos el informe. A partir de mayo, Meta identificará en sus redes sociales los audios, las imágenes y los videos generados por inteligencia artificial. La decisión fue anunciada el viernes por el gigante tecnológico estadounidense, dueño de Facebook, Instagram y Threads. Mónica Vickert, vicepresidenta de contenidos de Meta, explicó que la mención «hecho con IA», que ya se utiliza en imágenes fotorrealistas, se aplicará a un mayor número de contenidos de video, audio e imagen. La identificación se producirá cuando la plataforma detecte indicadores de imagen IA en línea con los estándares de la industria, o si la gente indica que está subiendo contenido generado con la inteligencia artificial.
En general, el grupo californiano anunció que cambiará la forma de tratar los contenidos generados por IA tras consultar a su Consejo de Supervisión, que considera la transparencia y un mayor contexto como la mejor forma de tratar los contenidos manipulados. Meta reafirmó que confía en su red de aproximadamente 100 verificadores de datos independientes para detectar contenidos falsos o engañosos generados por IA. La empresa matriz de Facebook anunció en febrero su deseo de etiquetar todas las imágenes generadas por la inteligencia artificial para luchar contra la desinformación. Otros gigantes como Microsoft, Google o OpenAI han asumido compromisos similares. Una buena noticia, ¿eh? Sí, una muy buena herramienta para combatir la falsa información y bueno, también estamos nosotros para poder informar correctamente. Correcto, David. Muy bien, y antes de continuar con las noticias, vamos a hacer una breve pausa. Pero como siempre te recordamos que puedes ingresar a nuestro canal de YouTube, Revista Nuevo Tiempo, y por allí volver a ver todo el contenido del programa. Suscríbete y activa las notificaciones también para no perderte de nada. Está todo el contenido allí, ¿eh? Y por supuesto que yo ya lo hice, también vos, Melanie, espero que en Switcher también ya estén suscritos al canal y activando las notificaciones. Muy bien, dicho esto, nos vamos a la pausa, pero enseguida volvemos con más de tu programa de las buenas noticias. ¿Recuerdas qué querías ser de mayor? Un gran explorador, astronauta, ser parte de una orquesta o tal vez ser un superhéroe. Quizás la vida ha pasado y con el tiempo tus sueños se han visto asfixiados por las necesidades de la rutina. Pero la buena noticia es que los sueños no tienen fecha de caducidad. Mientras hay vida, hay tiempo para soñar. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Iniciamos este segundo bloque del programa hablando sobre el conflicto entre Hamas e Israel, que tiene como epicentro la Franja de Gaza. Así es, Melanie, es que el pasado 7 de abril se cumplieron 6 meses de la intensificación del conflicto. Desde ese día las noticias son solo de muertes y destrucción. Sin embargo, en medio de todo ese caos, el trabajo voluntario de desplazados de ONGs y algunos países llevan un poco de alivio a una población muy golpeada. Esta semana se cumplieron 6 meses de la intensificación del conflicto entre el grupo extremista Hamas e Israel. Fue el 7 de octubre cuando miembros de Hamas lanzaron cohetes e invadieron la región sur del país, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200. Como respuesta al ataque del grupo armado palestino, Israel lanzó una contraofensiva que hasta el día de hoy dejó un saldo de más de 32.000 palestinos muertos. Además, Israel estableció bloqueos en diversos sectores de la Franja de Gaza que impiden la llegada de la ayuda por tierra, tornando una situación alimentaria catastrófica, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas.
En medio de ese panorama desolador, diversas iniciativas solidarias permitieron que los sobrevivientes recibieran algún tipo de asistencia, desde propios desplazados que se tornaron voluntarios para jugar con niños en condición de refugiados, hasta el envío de alimentos por aire que han realizado diversos países. Por su parte, la ONU insiste con el pedido de cese al fuego, pese a posturas polémicas por diferencias políticas entre los países que la componen. En medio de un clima de incertidumbre y de negociaciones infructíferas, la única seguridad son las acciones solidarias de voluntarios, que en muchos casos arriesgan su vida para llevar alivio a los que sufren las consecuencias de la guerra. Y de la crítica situación en Gaza venimos a Brasil y en este caso para hablar sobre la reivindicación de los pueblos originarios. Es que el reconocido escritor Ailton Krenak se convirtió en el primer indígena en integrar la Academia de Letras de la lengua portuguesa. Más detalles en el siguiente informe. Ailton Krenak es el primero entre los más de 300 pueblos indígenas de Brasil en convertirse en miembro de la Academia Brasileña de Letras, considerada un símbolo de la lengua portuguesa y de la literatura brasileña. Espero que todo Brasil, junto con los brasileños, se den cuenta de que estamos pasando la página. Una página en la relación entre la Academia Brasileña de Letras y los pueblos indígenas. El escritor de 70 años de edad es conocido internacionalmente por obras que retratan la historia de los pueblos originarios y también sobre los sectores más postergados de la sociedad. Algunos de sus escritos fueron traducidos a más de 10 idiomas. Vengo aquí para atraer las lenguas nativas de Brasil a un entorno que promueva la lusofonía. La Academia Brasileña de Letras es portuguesa. Y vengo aquí para traer las lenguas indígenas. Creo que esto marcará una gran diferencia en la historia de Brasil. Krenak, que se ha destacado como escritor, periodista, poeta, filósofo, activista y defensor del medio ambiente, fue elegido en octubre con 23 de los 39 votos para ocupar el puesto dejado por el historiador José Murilo de Carvalho. Es un momento histórico en nuestra cultura y en la historia de la academia. Es un hombre extraordinario. Es un brasilero por excelencia. Absolutamente un producto de este país. Resultado de este país. Então, estou muito contente de estar aqui hoje. La academia, que en ocasiones se ha enfrentado a acusaciones de racismo, en los últimos años ha empezado gradualmente a reflexionar sobre la diversidad de Brasil. En 2022, el compositor, cantante y exministro de Cultura, Gilberto Gil, ingresó en la academia. Muito importante para nós todos, colegas dele agora. Creo que es importante para todo este proyecto, este proceso de aceleración del desarrollo brasileño. Processo de aceleração do desenvolvimento brasileiro. Krenak prometió utilizar su cargo para ayudar a arrojar luz sobre las casi 200 lenguas indígenas del país. Y en medio del alza del valor de los fertilizantes motivada por la guerra en Ucrania, un grupo de investigadores trabaja en la extracción del fósforo de una forma revolucionaria. ¿De qué se trata? Lo vamos a descubrir en el siguiente informe. En este laboratorio chileno, la orina es un bien muy preciado. El líquido es esencial para rescatar un mineral escaso y clave para crear fertilizantes. Se trata del fósforo. La producción mundial de fósforo se concentra en unos pocos países, entre ellos Marruecos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero las reservas mundiales disminuyen y la guerra en Ucrania disparó el valor de los fertilizantes y sus componentes. En ese contexto, estos científicos trabajan en una alternativa sencilla para extraer el fósforo de la orina.
porque al final lo que pasa es que el fertilizante se utiliza para el cultivo. El cultivo nosotros lo comemos y parte muy pequeña de ese fósforo es absorbido y el resto termina en la orina humana y posteriormente se pierde por las aguas residuales. Entonces lo que nosotros buscamos es intentar cortar este sistema lineal y transformarlo en un proceso circular. Es decir, el fósforo, en vez de que se vaya por las aguas residuales, recuperarlo de forma de un producto que sea comercial y que tenga propiedades para ser utilizado como fertilizante. La orina ya se usa como fertilizante en países como Estados Unidos, Francia, Nepal o Ucrania, e inclusive los astronautas de la Estación Espacial Internacional lo reciclan para cultivar tomates. Pero no es fácil encontrar donantes voluntarios, por eso apelan al aporte de los 5 miembros del equipo de investigación, a familiares y amigos. Cuando comenzamos este proyecto, este fue yo creo que uno de los principales desafíos, convencer a la gente que nos donara su orina, porque queríamos hacer este estudio. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los residuos, el agua residual, la orina, son cosas, desechos que nos sirven, y eso está totalmente equivocado porque para el caso de la orina es una fuente importante de recursos. La misma agua, los nutrientes. Cuando uno empieza a saber más del tema o investigar y se entera como de las cosas que están pasando, para qué sirve el proyecto, obvio que a uno le da más ganas de aportar. Para crear el fertilizante, el experimento chileno mezcla la orina con agua de mar, que aporta el magnesio necesario. Después de unos días de reposo, se crean pequeños cristales, listos para ser usados como fertilizante. La técnica es prometedora, considerando que un humano orina 1,5 litros por día en promedio y que unos 500 gramos de cristales podrían fertilizar 1 tonelada de tierra. Pero la masificación de esta técnica por ahora choca con la legislación local, porque en Chile la orina no aparece en el listado de los cerca de 700 fertilizantes autorizados. Por ello aún no se puede utilizar. Y seguimos en Chile y en esta oportunidad para hablar de un verdadero ejemplo de pasión y constancia. A continuación vamos a conocer la historia de Eliana Bush, una nadadora de 89 años que todavía participa de campeonatos, da clases de natación y les dice con su ejemplo a los adultos mayores que mientras hay vida, hay oportunidad. Eliana Bush da una brazada tras otra sin perder el ritmo. Esta chilena de 89 años acaba de triunfar en el Campeonato Mundial Máster de Natación en Doha, Qatar, donde obtuvo 4 oros, incluido uno en los 50 metros espalda, en los que además rompió el récord en un mundial, al recorrer la distancia en 1 minuto y 4 segundos. Si yo hubiera nadado contra los hombres, les habría ganado. Así que eso me daba como alegría, y cuando pasaba, ellos pasaban y me hacían así con el dedo porque sabían que si yo hubiera nadado con ellos les habría ganado. Bush comenzó a nadar a los 9 años y a los 13 ya era campeona nacional. A los 20 años se casó con un oficial de caballería y dejó la natación por la equitación, disciplina en la que también logró ser la mejor en todo Chile. Pero a los 78 años sufrió un accidente que la llevó de regreso a las piscinas. No para rehabilitarse, sino para competir en las categorías para veteranos. Sí, yo creo que alguna vez tendré que parar, si no soy eterna. Pero voy a parar cuando mis cercanos o los lejanos también me digan, oye, no, estás haciendo lo pésimo. Pero mientras esté ganando y esté haciendo marcas decentes y correctas, voy a seguir nadando. Desde hace 7 años compite con marcapasos, entrena al menos 4 veces por semana y da clases de natación en una piscina municipal de Viña del Mar. Ser alumna de Eliana es maravilloso, es una profesora que la verdad que cuando yo la conocí en la tele, nadando para los Juegos de Sur 2014, y la verdad que me dejó impresionada, porque con la edad que tiene ella, el carisma que tiene, la potencia que tiene, la personalidad y como nada, es maravilloso. En sus clases, Eliana corrige la técnica de nado y enseña con el ejemplo a no darse por vencido. Asegura que su mensaje para los adultos mayores es que la vida se vive hasta el último minuto.
Bueno, qué linda historia, Melanie. Realmente, uno dice a veces no quiero ir al gimnasio, no tiene ganas, pero viendo estas historias realmente motivan. De acá nos vamos ya al gimnasio. Directo. O sea, yo sé que no es la realidad a veces de muchos abuelos que a veces tienen que inclusive continuar trabajando para sustentarse. Pero digo, aquellos que pueden, que tal vez ya están jubilados, que por ahí no saben qué hacer, que es difícil después de una vida de trabajo parar y no hacer nada, abrazarse a una pasión y seguir y darle con toda, porque es la manera de sentirse vivo, como veíamos ahí el ejemplo de esta nadadora chilena con 89 años, ¿eh? ¿Qué tú diría? Realmente, ¿cómo será que vamos a llegar a los 89 años? Quiero llegar así, yo nadando, inclusive que tenía marcapasos y todo eso, y nadaba y da clases y todo, así que bueno, la verdad que muy, pero muy inspirador. Muy bien. Y de Chile nos vamos a la ciudad japonesa de Tokio porque tanto residentes como turistas llegan a ese lugar para presenciar el espectáculo natural de los cerezos florecidos. Y ahí vamos a ver en el próximo informe las increíbles imágenes del fenómeno y la palabra de quienes fueron a disfrutarlo. Pasa todos los años, pero no por eso deja de llamar la atención de locales y turistas en Japón. Se trata de la floración del cerezo, que este año llegó más tarde de lo habitual a la capital nipona por el frío del invierno. Fueron muchos los que acudieron el jueves a los parques de Tokio para disfrutar del espectáculo de flores blancas y amarillas, conocidas como sakura en japonés. Los cerezos en flor son muy simbólicos y hacen que todo a tu alrededor se sienta alegre y hermoso. Muy bonito, muy bonito. Los árboles son impresionantes. Tuvimos un poco de suerte porque normalmente los cerezos florecen un poco antes. Sakura es algo que se puede esperar todos los años, pero nadie sabe si podrá verlo el año que viene. Damos por sentado que podremos volver a verlo, pero quién sabe. Pueden pasar muchas cosas, así que tenemos que hacerlo todos los años para asegurarnos de estar aquí para disfrutar del Sakura. La Agencia Meteorológica de Japón declaró el jueves que la variedad más común y popular de cerezo en el país estaba en plena floración, 4 días más tarde de la media. La agencia atribuye la floración tardía al clima frío, a contracorriente con la tendencia de los últimos años, en los que el cambio climático había hecho que los pétalos aparecieran antes. Bueno, qué lindas imágenes. Imagino todo el mundo con la cámara del celular ahí intentando grabar y subir a las redes sociales. ¿Sabes que voy a vender mi ignorancia, Melanie? Porque produciendo ese material, ahí me enteré que era cerezo, el árbol de cereza, porque yo creo que toda la vida le dije cerezal, así que sáquense, si uno compartía conmigo ese conocimiento, elimínelo de la mente, porque es cerezo. Perfecto, queda ahí entonces. Y bueno, si hay oportunidad de poder conocer ahí en Japón, hay que aprovechar esta fecha, abril, porque si no después... Bueno, pero igual se había adelantado, ¿eh? Sí, se había adelantado por el tema del cambio climático, ¿verdad? Pero bueno, una buena noticia también, un lindo paisaje que se puede terminamos de la ¿no? mejor manera el programa. Muchos paisajes tuvimos esta semana, ¿eh? El tema del eclipse, bueno, por fotos en esta parte del hemisferio, pero bueno. Y el próximo en España. ¿Llegaremos? ¿Será que vamos para España? Vamos. Muy bien, amigos, llegamos al final de esta edición. Nos vemos mañana con todas las noticias de la Iglesia Adventista. Que Dios los bendiga. Chao, chao.